Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poquito, les voy a explicar un poquito lo más importante que se plantea en las secciones 3.3 y 3.4 del libro, ¿sí? La sección 3.3 aborda todo lo que son las propiedades de los triángulos isósceles, que por supuesto nosotros hasta acá ya muchas las conocemos, las conocen por ahí de la escuela, son conocimientos que se tienen sobre triángulos isósceles, pero que en matemática todo eso tiene que demostrarse y como futuros profes, la demostración es lo que les arroja a ustedes herramientas para cuando un alumno en el nivel secundario le pregunte, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con los triángulos isósceles. En primer lugar, hay que tener en cuenta la notación que utiliza el libro, ¿sí? Cada bibliografía puede tener una notación distinta. En este caso, el libro en el triángulo isósceles, a los dos lados que son congruentes los llama catetos, ¿sí? Entonces, como pueden observar ahí en la figura. Y el ángulo que forman estos dos lados iguales de los triángulos isósceles se llama ángulo del vértice. Al lado desigual, el libro le va a llamar base y va a llamar ángulos de la base a los dos ángulos del triángulo isósceles que son congruentes. ¿Bien? En esta sección aparece el teorema 3.31 que lo demostramos en el video de la clase anterior. ¿Sí? Una propiedad importante que tienen todos los triángulos isósceles es que la bisectriz del ángulo del vértice lo divide en dos triángulos congruentes, ¿sí? Eso lo vimos en el ejercicio que el que recién veíamos con María, ¿no? Fíjense, si la bisectriz del ángulo del vértice lo divide en dos triángulos congruentes, lo que nos está diciendo es que la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles va a coincidir con la mediana, va a coincidir con la recta mediatriz, va a coincidir con la altura correspondiente al lado desigual del triángulo isósceles. ¿Bien? Entonces, dado el triángulo ABC isósceles, donde los segmentos congruentes son AB y BC, el rayo BD es la bisectriz del ángulo del vértice, que es el ángulo ABC. Y pide demostrar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CBD. Bueno, la primera proposición establece que el triángulo ABC es isósceles y los lados congruentes son AB y BC. En segundo lugar, el rayo BD es la bisectriz del ángulo del vértice. Todo eso por hipótesis. Ahora, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 porque la bisectriz de un ángulo lo divide en dos ángulos congruentes. El segmento BD es congruente consigo mismo por la propiedad reflexiva de la congruencia o por la identidad. Entonces acá se nos formaron dos triángulos que tienen lado, ángulo, lado congruente al lado, ángulo, lado. Por lo tanto, esos dos triángulos son congruentes. ¿Bien? A ver, un hecho ahora que ya conocemos, pero que se tiene que demostrar, como les decía, es que si un triángulo tiene dos lados congruentes, entonces los ángulos que son opuestos a esos lados congruentes también son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos el triángulo MPN. Si tiene dos lados congruentes, es isósceles, ¿bien? Entonces lo que nosotros vamos a probar es que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, cosa que ya sabemos, pero que lo tenemos que probar, ¿bien? Y para demostrarlo utilizamos la congruencia. ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, vamos a trazar, dice, el bisector del... ahí hay ángulo PQ, no puede ser, con rayo. Desde P hasta el segmento MN. Entonces, lo que traza es la bisectriz del ángulo P. Ahí hay un error de tipeo del libro, ¿sí? Se traza la bisectriz del ángulo P. Este rayo existe
es el rayo PQ. ¿Bien? ¿Y cómo podemos saber que existe? Porque todo ángulo tiene una bisectriz y solo una. El triángulo MPQ, dice, es congruente al triángulo NPQ por el teorema anterior que vimos acá, que la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles lo divide en dos triángulos congruentes. ¿Bien? Eso es lo que enuncia acá en el paso 3. La bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles lo divide o lo separa en dos triángulos congruentes. ¿Bien? Si esos dos triángulos son congruentes, como el ángulo M y el ángulo N son correspondientes, podemos asegurar que son congruentes, porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Pero en este teorema, el 3.3, también es válido el recíproco, ¿sí? El teorema 3.34 es el recíproco del teorema 3.33. Y dice justamente lo recíproco, que si en un triángulo hay dos ángulos iguales, eso nos asegura que los lados opuestos a esos ángulos iguales también son congruentes. Para demostrarlo, fíjense, dice, dado el triángulo TUV con el ángulo T congruente al ángulo U, hay que demostrar que el segmento BU es congruente con el segmento BT. Para la demostración acá nos hace una sugerencia, dice trazar BP perpendicular a TU. Luego hay que probar que el triángulo BPT es congruente al triángulo BPU. Dice ahí y nos indica justamente el criterio, ángulo, ángulo, lado. Lo vamos a hacer. Sí, queda en la grabación la demostración que después ustedes la van a tener que estudiar para cuando rindan el examen final, ¿sí? Vamos a recortar esta partecita y vamos a hacer la demostración a dos columnas. Bien. Bueno, veamos la demostración. Es cortita, ¿sí? Por un lado tenemos los enunciados y del otro lado la justificación. O razones. ¿Sí? Entonces, el primer enunciado, siempre decíamos nosotros, es la hipótesis. Es el triángulo TV que tiene dos ángulos iguales o congruentes. Bueno, en segundo lugar, fíjense, vamos a trazar la recta auxiliar que indican ahí, ¿sí? Dice trazar BP perpendicular a TU. Y eso lo tenemos que justificar, ¿no? La pregunta es, ¿se puede trazar el segmento BP perpendicular a TU? BP perpendicular a TU. La respuesta es que sí, porque si nosotros tenemos la recta que contiene el segmento TU y el punto B que no pertenece a ella, ya sabemos que dada una recta y un punto que no pertenece a ella, existe una sola perpendicular. Se puede trazar una perpendicular y solo una. A la recta dada que pase por ese punto, ¿estamos? Bueno. Ahora que ya trazamos esa recta perpendicular, bien, nosotros ¿qué tenemos? Que el ángulo TPB y el ángulo UPB
son ángulos rectos. ¿Por qué? Porque si dos rectos se intersecan de forma perpendicular, forman ángulos rectos. Por otro lado, tenemos que todos los ángulos rectos son congruentes. Entonces podemos asegurar que el ángulo TPB y el ángulo UPB son congruentes. Porque todos los ángulos rectos son congruentes. Bien. Ahora fíjense, ¿qué más tenemos? El segmento BP es congruente consigo mismo por la identidad de la congruencia. BP es congruente, el segmento BP es congruente con el segmento BP. Bien, ahora fíjense, tenemos ángulo, ángulo y un lado no comprendido. Entonces ya está, con eso podemos asegurar que el triángulo TPB y el triángulo UPB son congruentes. Bien, vamos a seguir acá abajo, porque no entra en la pantalla. Bien, entonces en el paso 6 nosotros podemos asegurar ¿qué cosa? Que el triángulo TPB o BPT es lo mismo. Tenemos que tener cuidado en que los vértices correspondientes, ¿sí? En el orden. Es congruente con el triángulo UPB. Por el criterio, fíjense, ángulo, ángulo y lado no comprendido. Bien, pero si esos dos triángulos son congruentes, todas sus partes correspondientes también son congruentes. Bien. ¿Y quiénes serían las partes que a nosotros nos interesan? Y bueno, el segmento BU y el segmento BT. Y lo justificamos con que las partes congruentes las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Y con eso tenemos la demostración del teorema 334. Entonces, nosotros ya podemos asegurar que en un triángulo, apenas sepamos, ¿sí? Por el teorema 333, que tiene dos lados iguales, podemos asegurar que los ángulos opuestos a esos lados iguales son iguales. Y si en un triángulo tenemos al revés, dos ángulos iguales, entonces los lados opuestos a esos ángulos iguales o congruentes también van a ser congruentes. ¿Bien? De este último teorema, que es el recíproco del 334, se van a desprender dos corolarios, ¿sí? Y bueno, por un lado vamos a decir que si un triángulo es equilátero, también es equiángulo. ¿Bien? Fíjense, nosotros probamos del teorema 333 que si teníamos dos lados iguales, los ángulos opuestos son iguales. En particular, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Y siempre que tomemos de a dos, vamos a poder asegurar que los ángulos opuestos a esos lados congruentes también son congruentes. Por lo tanto, si un triángulo es equilátero, también es equiángulo. Y el recíproco también vale. Si nosotros nos encontramos con un triángulo equiángulo, podemos asegurar que es equilátero. Y por último, en la sección
3.3 damos la definición de perímetro, que también seguramente ya lo saben, pero lo enunciamos, ¿sí? El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus lados. Por lo tanto, si A y B son las longitudes de los tres lados, entonces el perímetro va a ser la suma de A, B y C. Bueno, ahora ahí tienen unos ejercicios seleccionados para resolver. Todos son de triángulos isósceles. En la sección 3.4 lo que vamos a hacer es justificar los métodos que nosotros hasta acá hemos aprendido de construcciones geométricas básicas. Bien, es decir, vamos a justificar, vamos a decir por qué construimos de la forma en que construimos, por ejemplo, la bisectriz de un ángulo, por qué construimos ángulos congruentes de esa manera, ¿bien? La justificación del método de construcción, ahí fíjense que dice entre comillas, es una demostración, entre comillas, ¿sí? Porque no se demuestran las construcciones, lo que hacemos es justificar los pasos empleados. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo que aparece en el libro y dice, justifique el método para construir un ángulo congruente con un ángulo dado. En este caso, el ángulo dado es el ángulo ABC. Bien. Por construcción, ¿nosotros cómo hacemos? ¿Se acuerdan? Construimos una circunferencia con centro en B que corte a los dos rayos del ángulo. Esa intersección acá la marca con los puntos D y E. Por lo tanto, dice acá, el segmento BD es congruente con el segmento BE. ¿Bien? Sobre una recta con vértice en C construimos una circunferencia con el mismo radio que la anterior. Bien, y marcamos los puntos T y R. Por lo tanto, acá los segmentos BD y BE van a ser congruentes con los segmentos ST y SR, por cómo lo construimos, ¿no? Utilizamos circunferencia con el mismo radio, por lo tanto, esas medidas son congruentes. Después dice, DE, ¿qué hacemos ahí? Nosotros con el compás, siempre haciendo centro en D, abrimos el compás hasta el punto D y tomamos esa longitud, que sería el segmento DE. Nos situamos en la construcción que teníamos anterior y marcamos la circunferencia. Donde corta, entonces construimos el ángulo congruente. Entonces, ahora, dados esos pasos que empleamos en la construcción, hay que probar que el ángulo B es congruente con el ángulo S. Si ustedes se fijan, lo que hacemos nosotros en esta construcción es construir dos triángulos congruentes, ¿sí? Fíjense, por el criterio lado, 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 BD congruente con ST, BE congruente con SR y ED congruente con TR. Entonces el triángulo EBD es congruente al triángulo RST. Y si dos triángulos son congruentes, sus partes correspondientes son congruentes. Por eso nosotros podemos asegurar que el ángulo S que hemos construido es congruente con el ángulo B. ¿Bien? Entonces, en los pasos de la demostración tenemos primero lo que nosotros hacemos, ¿no? Dado. Después, la congruencia de esos dos triángulos por el criterio lado, lado, lado. Y finalmente, aseguramos que el ángulo B y S son congruentes porque partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Acá aparece muy chiquito. Vamos a copiar. Vamos a pegar acá. La justificación de la construcción de la bisectriz de un ángulo, es decir, ¿por qué construimos la bisectriz de un ángulo de la forma en que lo hacemos? Bien. Bueno, para explicarlo, ay, no, se me... A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, nosotros para construir la bisectriz de un ángulo, ¿qué hacemos? El ángulo X y Z es el ángulo dado, ¿sí? Al cual le vamos a trazar la bisectriz. ¿Qué método empleamos? Primero construimos una circunferencia con centro en I que corte a los dos rayos del ángulo. Y ese corte determina los puntos M y N.
Como M y N pertenecen a la misma circunferencia, entonces resulta que IM es congruente con IN por construcción, ¿sí? Luego construimos una circunferencia con centro en M, otra con centro en N y un radio mayor a la mitad que se intersequen, pero esos dos radios son iguales. Entonces el punto este W, que es la intersección de esas dos circunferencias, resulta que cumple que la distancia entre N y W es la misma que la distancia entre M y W. Por lo tanto, esos segmentos son congruentes por construcción. ¿Cómo justificamos que finalmente el rayo IW es la bisectriz del ángulo X y Z? Bueno, vamos paso a paso, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos por construcción, dado. IW es congruente consigo mismo. Bien. Esos son colores. Porque, por la propiedad de identidad, ¿no? Este segmento es congruente con este. Y este otro, el NW, es congruente con MW. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hemos hecho ahí es construir dos triángulos congruentes. El triángulo IM y W va a ser congruente con el triángulo INW. Y si dos triángulos son congruentes, resulta que sus partes correspondientes también son congruentes. Por lo tanto, el ángulo I resulta ser congruente con el ángulo NIW es congruente con el ángulo MIW. Entonces, eso es lo que nos asegura que el rayo IW es la bisectriz del ángulo X y Z. Bueno, después tenemos la justificación de la construcción de una recta perpendicular a L que pasa por un punto P que no pertenece a L. También esto sale muy chiquitico, lo vamos a copiar y a pegar acá para que se pueda ver. Bueno, ahí aparece un poquito más grande. Fíjense, dada la recta L que pasa por los puntos, que es esta, ¿sí? Que la voy a pintar ahí con rojo, dada la recta L y un punto P que no pertenece a L, nosotros vamos a justificar por qué cuando trazamos la perpendicular desde P a L, lo hacemos de la forma en que lo hacemos, ¿sí? Es decir, ¿por qué se construye así? Bien. En primer lado dice, dado el punto P que no pertenece, no está sobre la recta L. ¿Nosotros qué hacemos? Desde P construimos una circunferencia, que es esta que aparece acá, ¿sí? Que corte la recta L en dos puntos. Esos puntos acá los llamamos A y B. Bien. Como A y B pertenecen a la misma circunferencia, podemos asegurar que el segmento AB es congruente con el segmento PB. Bien. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Al segmento AB le trazamos la mediatriz. ¿De acuerdo? Construimos una circunferencia con centro en A, radio mayor a la mitad, ¿cierto? En este caso pasa por acá esa circunferencia. Con el mismo radio construimos una circunferencia con centro en B, será esta otra circunferencia. Donde estas dos circunferencias se intersecan está el punto Q, ¿bien? Entonces resulta que el segmento AQ es congruente con el segmento BQ. Esos son los, luego nosotros unimos finalmente P con Q. Bien.
Vamos a demostrar que esta recta que pasa por el punto P y el punto Q, construido de esta manera, es perpendicular a AB. El primer paso dice P no está sobre L dado. PA congruente a PB y todo eso por construcción, ¿no? Después dice PQ, el segmento PQ es congruente consigo mismo, ¿bien? Por la propiedad de identidad. Entonces, ¿qué va a resultar? Que el triángulo PAQ, que lo podemos pintar acá de color verde, este triángulo PAQ va a ser congruente con el triángulo PBQ. Por el criterio lado, lado, lado. Miren, tenemos PA congruente a PB, AQ congruente a BQ y PQ congruente consigo mismo. Entonces, por el criterio lado, 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 son congruentes. ¿Bien? Si esos dos triángulos que dibujé ahí con color verde son congruentes, entonces resulta que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes, o sea, partes correspondientes de dos triángulos congruentes. El segmento PR, dice acá, es congruente con el segmento PR, ¿cierto? Todo segmento es congruente consigo mismo. Bien. Por la propiedad de identidad. Entonces resulta que el triángulo ahora, el APR y el BPR son congruentes porque tienen dos lados y el ángulo comprendido congruentes. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Bien, si estos dos triángulos son congruentes, va a resultar que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Dice, las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Ahora, si el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, entonces el último paso que no está escrito ahí en la demostración resulta que PQ es perpendicular a AB. Porque si dos rectas se intersecan formando ángulos congruentes, consecutivos congruentes, entonces las rectas son perpendiculares. Bien, bueno, con esto finalizamos la explicación. ¿Sí? Acuérdense ahí que hay que cambiar la palabra adyacentes por la palabra consecutivos. Dice, si dos rectas se intersecan para formar ángulos consecutivos congruentes, dichas rectas son perpendiculares. Bueno, finalmente ahí se han seleccionado algunos ejercicios donde ustedes tienen que poner en práctica los métodos de construcción básicos y me parece, no sé si pide justificar alguno, nada más. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos para la teoría, lo más importante y lo que yo considero que debía ser explicado de la sección 3.3 y 3.4.